Buen día, profesor. Le habla Kevin Cedeño Cango para empezar lo que es la exposición del grupo número 2, en este caso con el tema de contaminación atmosférica. Bien, para empezar con lo que es el concepto de atmósfera, bien, se dice que la atmósfera es la capa gaseosa que rodea la Tierra o a cualquier otro tipo de cuerpo celeste. Es una mezcla de gases que envuelve un planeta y está retenida por la gravedad del mismo. La atmósfera terrestre consiste principalmente en oxígeno y nitrógeno, pero también contiene trazas de otros gases como el dióxido de carbono, el argón, el vapor de agua y varios gases nobles. Bien, la atmósfera cumple varias funciones vitales para la Tierra, en las cuales incluyen lo que es la protección contra la radiación solar, en donde la cual la atmósfera actúa como un escudo protector, filtrando la radiación ultravioleta que es dañina del sol y permitiendo así que solo llegue una cantidad adecuada de luz solar para mantener la vida en la Tierra. Bien, tenemos también la regulación de la temperatura, en la cual la atmósfera ayuda a regular la temperatura de la Tierra al retener el calor a través del efecto invernadero. Esto evita que la temperatura sea demasiado extrema, lo que también permitirá condiciones adecuadas para la vida. Bien, también facilita la respiración. En este caso dice que contiene oxígeno, que es esencial para la respiración de la mayoría de las formas de vida terrestres, incluyendo a nosotros los seres humanos. Bien, y la protección contra meteoritos nos dice que actúa como una barrera contra la entrada de pequeños meteoritos o escombros espaciales, los cuales se queman al entrar en contacto con la atmósfera, evitando que lleguen a la superficie terrestre y hagan algún tipo de daño. Bien, a continuación con lo que es la composición, formación y estructura. Bien, la atmósfera terrestre está compuesta principalmente por los siguientes gases. Primero, nitrógeno constituye aproximadamente el 78,08% de la atmósfera. Oxígeno, este representa alrededor del 20,95% del volumen atmosférico. Dice que también posee dióxido de carbono, que aunque es un gas de efecto invernadero importante, comprende menos el 0,001%. Vapor de agua, la cantidad de vapor de agua en la atmósfera varía ampliamente desde trazas hasta alrededor del 4% en regiones húmedas. Bien, también tiene argón, que es el tercer gas más abundante con cerca del 0,93%. Y tiene también varios gases que la atmósfera contiene varios pedazos o trazas de varios gases nobles como son el neón, el helio, el criptón y también pedazos de gases contaminantes como el ozono y el metano. Bien, a continuación con lo que es la formación de la atmósfera, nos dice que la atmósfera de la Tierra se formó gradualmente a lo largo de miles de millones de años y los gases primordiales liberados por procesos geológicos como la actividad volcánica y la liberación de gases de la corteza terrestre, esto contribuyeron a la formación inicial de la atmósfera. Además, también los cometas y meteoritos que impactaron la Tierra también liberaron gases en la atmósfera. También la fotosíntesis realizada por organismos primitivos como las cianobacterias, estas jugaron un papel crucial en la formación del oxígeno en la atmósfera y con el tiempo la cantidad de oxígeno aumentó significativamente, lo que permitió el desarrollo de formas de vida aeróbicas. Bien, a continuación con lo que es la estructura de la atmósfera. Bien, sabemos que la atmósfera terrestre se divide en varias capas, cada una con características y propiedades distintas. Estas capas empiezan desde abajo hacia arriba y son primero la troposfera, la que está más cercana a la capa terrestre. La primera es la troposfera, la cual es la capa más cercana a la superficie terrestre y contiene la mayor parte de la masa atmosférica. En esta capa se producen los fenómenos meteorológicos y es donde vivimos y respiramos nosotros.
Está a unos de 12 a 18 kilómetros de distancia de la capa terrestre. Bien, sí, le sigue la estratosfera, que está por encima de la troposfera. Esta contiene la capa de ozono, que absorbe gran parte de la radiación ultravioleta del Sol. Esto crea una temperatura que aumenta con la altitud. Y en la estratosfera nos dice que está desde 11 hasta los 50 kilómetros de distancia. Bien, sigue la mesósfera. La temperatura disminuye y nuevamente en esta capa a medida que se va subiendo, disminuye la temperatura. Y es la capa donde los meteoroides se queman al entrar en la atmósfera, creando así las famosas estrellas fugaces. Y en la mesósfera está de 50 hasta 80 kilómetros de distancia de la Tierra. Le sigue la termósfera. La temperatura aumenta significativamente aquí debido a la absorción de radiación solar, y aquí también es donde se encuentran muchas órbitas de satélites, la cual está entre 80 hasta los 640 kilómetros de distancia de la Tierra. Y por último, la última capa es la exósfera, la cual esta es la capa superior de la atmósfera y se fusiona gradualmente ya con el espacio exterior, y contiene principalmente átomos y moléculas ligeras. Y la última capa, está de 600 hasta 1000 kilómetros de distancia de la capa terrestre. Bien, la composición y estructura de la atmósfera son esenciales para mantener las condiciones adecuadas para la vida en la Tierra y para influir en el clima y el tiempo atmosférico. Bien. Y por último, el tema mío es la densidad y la presión, los cuales son dos propiedades claves de la atmósfera que pueden ser influenciadas por la contaminación atmosférica. Aquí proporcionaremos información sobre cómo la contaminación puede afectar la densidad y la presión atmosférica. Y es importante destacar que los efectos de la contaminación en cuanto a la densidad y la presión atmosférica generalmente son locales o regionales y no tienen un impacto significativo en la escala global. Sin embargo, estos cambios locales pueden tener consecuencias importantes en lo que es la calidad del aire, el clima de nuestra localidad y la salud humana, lo que subraya la importancia de controlar y reducir la contaminación atmosférica. Bien, muchas gracias por su atención, profesor. A continuación, el siguiente compañero con el tema que sigue. Y agregando un poco a lo de mi compañero, mi nombre es Anderson Molina y en este caso les voy a hablar sobre la densidad y la presión. Efectos de la contaminación en la densidad atmosférica. Como podemos ver, en la diapositiva tenemos dos puntos a tratar. En el cual tenemos el aumento de las partículas en suspensión y tenemos las variaciones de la composición del aire. Algunos, bueno, hablando un poco del aumento de las partículas en suspensión, esto de por sí habla de que el aire a menudo se mantiene en varias partículas contaminantes. Una de ellas son el hollín y por otro tenemos el polvo, ¿no? Son partículas, como bien se indica, son mínimas las partículas, pero se mantienen en estado de suspensión en la atmósfera, en el cual afectan a la atmósfera, ¿no? Bien, tenemos también por otro lado las variaciones de las composiciones del aire, que de por sí algunos contaminantes emitidos por fuentes industriales y vehículos como los óxidos, nitrógeno y los compuestos orgánicos volátiles pueden reaccionar en la atmósfera y cambiar la composición del aire. O sea, esto es posible tener efectos sobre la densidad del aire, ya que la densidad depende de la composición química del aire. Bueno, siguiente, efectos de la contaminación en la presión atmosférica. Asimismo, tenemos dos puntos a tratar. Tenemos los cambios en la temperatura del aire y tenemos lo que son los cambios de los patrones de viento. En los cambios de la temperatura del aire, dice, las áreas urbanas con altos niveles de contaminación a menudo experimentan un fenómeno conocido como islas de calor urbana, donde la temperatura del aire es más alta que en las áreas circundantes. Bien, esto quiere decir, y tomando un ejemplo propio,
Tomando un ejemplo propio, puedo decir que cuando yo voy a Santa Ana, a Manabí, el clima de allá es como un clima cálido. La temperatura es como una temperatura cálida, un clima cálido, en el cual es una mezcla entre frío y calor, donde no se siente tanto el calor, es como más cálido, como ya lo mencioné. Es muy diferente que ir a Quito o a Guayaquil, donde la contaminación por las industrias, por los vehículos y por muchos factores más, se mantiene como ese fogaje en ciertas provincias, ¿no? Por la contaminación. Entonces por eso el aire se calienta. Y por otro lado tenemos los cambios de los patrones del viento, en la cual la contaminación atmosférica puede alterar los patrones del viento al cambiar la distribución de la temperatura y la presión atmosférica. Esto puede afectar la circulación atmosférica a gran escala y generar cambios climáticos de alta y baja presión. Bien, tenemos efectos en las actividades humanas. Bien, hay muchísimas actividades humanas en la cual afectan drásticamente en la contaminación de la atmósfera. Como podemos ver en la imagen, tenemos varios puntos. Número uno, tenemos las emisiones de gases contaminantes, que es de por sí la quema de combustibles fósiles, como viene siendo el petróleo, el gas natural y el carbón, que es para la generación de energía, el transporte y la industria. Emite una variedad de contaminantes atmosféricos, incluyendo el dióxido de azufre, el óxido de nitrógeno, el monóxido de carbono y muchos contaminantes químicos más. También tenemos las partículas finas, que como ya mencioné hace un momento, son esas partículas que se mantienen en estado de suspensión en la atmósfera y asimismo contaminan con el tiempo a la capa de ozono, ¿no? Es que estas partículas pueden penetrar profundamente en los pulmones y causar problemas respiratorios y asimismo muchas enfermedades más. Tenemos también la contaminación del aire en interiores, que de por sí el uso de combustibles sólidos para cocinar y calentar entornos interiores puede liberar contaminantes atmosféricos como el humo y el monóxido de carbono, que pueden perjudicar para la salud de las personas. También tenemos lo que viene siendo el cambio climático. Las emisiones de gases de efecto invernadero, como el dióxido de carbono y el metano, derivadas en gran parte de la quema de combustibles fósiles y de la deforestación, como vemos en la imagen, contribuyen, contribuyen al cambio climático. Es por eso que por la quema de árboles, por ciertas quemas de sustancias químicas, se mantiene, atribuyen a ese cambio climático, o sea, a estar en constante cambio el clima, ¿no? Tenemos las lluvias ácidas, que de por sí son las emisiones de CO2 y NO que pueden reaccionar a la atmósfera y formar ácido sulfúrico y ácido nítrico que luego pueden caer en la tierra como lluvia ácida. Perdón por la moto. Esto puede dañar a los suelos y los cuerpos de agua que hay, o sea, a los cuerpos de agua que están en el océano, obviamente, y los consistentes terrestres. Otro punto a tratar también es el smog, que son las emisiones de CO2 y NO que pueden contribuir a la formación de smog, que es una niebla contaminante que puede tener efectos adversos en la salud humana y en la visibilidad. Y bueno, como último punto, tenemos también el agotamiento del ozono atmosférico, que de por sí, aunque no es un problema tan común como en años pasados,
eh, la prohi- ya que con el pasar del tiempo se han prohibido ciertas sustancias químicas dañinas, las emisiones pasadas de clorofluorocarbonos y otros compuestos químicos que pueden dañar la capa de ozono en la estratosfera, ¿no? Lo que resulta en su aumento de la radiación ultravioleta, daño llegando a la super, o sea, a un aumento de la radiación ultravioleta que puede llegar a la superficie de la Tierra. Muchas gracias. Hola con todos, quienes habla Steven Tello y voy a hablar sobre la destrucción de la capa de ozono. La destrucción de la capa de ozono en la atmósfera, específicamente en la capa de ozono estratosférico, es un problema que ha recibido mucha atención y ha sido ampliamente estudiado en las últimas décadas. La principal causa de la destrucción del ozono estratosférico es la emisión de compuestos químicos conocidos como los CFC. Estos compuestos son liberados en la atmósfera como resultado de actividades humanas, como la fabricación de aerosoles, refrigerantes, disolventes, productos químicos industriales y equipos de aire acondicionado. La destrucción del ozono estratosférico es especialmente preocupante porque la capa de ozono desempeña un papel crítico en la protección de la Tierra contra la radiación ultravioleta, dañina del Sol. La radiación UVB y UVC pueden causar daño en la piel, cataratas y otros problemas de salud, así como dañar los ecosistemas terrestres y marinos. Las causas de la destrucción de la capa de ozono. Respecto a las principales causas de la destrucción de la capa de ozono, cabe destacar que uno de los productos más responsables son los CFC, que son utilizados como refrigerantes e impulsores de los aerosoles. Cuando son liberados a la atmósfera, estos productos químicos se descomponen por acciones de la luz solar, dando lugar a los átomos de cloro que reaccionan con el oxígeno del ozono, rompiendo la molécula formada por el monóxido de cloro, reduciendo de esta manera la cantidad de ozono en la capa. Pero esto no solo esto, pero no solo es el cloro el causante de la gran reducción del ozono, sino también entra en juego otros productos químicos que contienen bromo y óxidos de nitrógeno, presentes sobre todo en fertilizantes. Por este motivo se ha ido reduciendo el uso de estos con el fin de erradicarlos. Cabe destacar que el agujero de la capa de ozono se encuentra sobre la Antártida, a pesar de que la mayor parte de los gases emitidos en la atmósfera corre a cuenta de los países desarrollados, aunque también se han observado afecciones en los Alpes y Canadá. Esto es debido al tiempo de permanencia de estos gases en la atmósfera que permiten su movimiento a merced de la circulación general del planeta, beneficiado por las bajas temperaturas en dichas zonas del hemisferio. La destrucción de la capa de ozono es mayor cuanto menor es la temperatura. Por ello, se incrementa en invierno y comienza en primavera. Consecuencias de la destrucción de la capa de ozono. Las consecuencias del deterioro acelerado o la destrucción de la capa de ozono son numerosas, aunque seguramente sigamos sin creer que a nosotros nos puede pasar. Estos son algunos efectos que pueden resultar por este problema medioambiental. Se divide en categorías: consecuencias en la salud humana, cáncer en la piel, afecciones al sistema inmunológico, alteraciones de la visión y problemas respiratorios. Todos estos son problemas que le afectan principalmente al ser humano por la exposición a los rayos ultravioletas sin la protección debida de la capa de ozono. Consecuencias sobre animales terrestres y marinos. En lo que respecta a los animales terrestres, las consecuencias son similares a las de los seres humanos. En cuanto a la fauna marina, la radiación UVB que llegan a la superficie terrestre afectan de manera directa a los fitoplancton en los océanos, reduciendo considerablemente su población, afectando al resto de la cadena alimenticia. Las consecuencias sobre las plantas. La radiación UVB altera el desarrollo de las especies vegetales, cambiando los tiempos de floración, el crecimiento y reducción de la producción de las cosechas. La destrucción de la capa de ozono y el efecto invernadero no están directamente relacionados, aunque gran parte de la sociedad pueda tener esta idea. Una cosa sí comparten, y el principal responsable de estos sucesos, si lo pensamos, todas estas consecuencias acaban afectando al ser humano de una u otra manera. A su vez, él es el causante y responsable de la destrucción de la capa de ozono. Muchas gracias. Muy buenas tardes, profesor. Yo soy el estudiante Prado Bones Foviarón y continuando con la temática tendríamos la planificación y el control de la contaminación ambiental. La planificación y control de la contaminación ambiental son aspectos fundamentales en la gestión de la contaminación y protección del medio ambiente. En este caso tendríamos alrededor de 4. Primero, la planificación de la contaminación ambiental, la cual se encarga de evaluar el impacto ambiental. Esta planificación comienza con la evaluación del impacto ambiental, con un proceso mediante el cual se evalúan los posibles impactos ambientales de un proyecto o actividad que se quiere llevar a cabo.
Segundo, la zonificación y ordenación territorial, lo cual significa la planificación territorial, lo cual es crucial para evitar la contaminación. Como segundo punto, el control de la contaminación ambiental, lo cual significa regulaciones y normativa. Los gobiernos establecen regulaciones y normativas ambientales que interponen límites y estándares. Las tecnologías de control de la contaminación, las cuales existen diversas tecnologías para controlar y reducir la contaminación. Tercer punto, educación y concienciación. La educación ambiental y la concienciación pública son herramientas muy importantes para controlar la contaminación. Como tercer punto tendríamos monitoreo y cumplimiento, el cual abarca el monitoreo ambiental, que se lleva a cabo un monitoreo constante de la calidad del aire, el agua y el suelo. También abarca sanciones y cumplimientos, que las empresas deben pagar en caso de no cumplir las regulaciones que se utilizan para hacer frente al cambio climático. Y como cuarto punto tendríamos política y cooperación internacional, la cual cubre los puntos de acuerdos y convenios internacionales, la cooperación entre países a través de acuerdos y convenios convenientes. Pasando al siguiente tema, tendríamos la contaminación atmosférica. Se entiende por contaminación atmosférica a la presencia en la atmósfera de sustancias en una cantidad que implica molestias o riesgos para la salud de las personas y de los demás seres vivientes. Vienen de cualquier naturaleza, así como que pueden atacar a distintos materiales, reducir la visibilidad o producir olores desagradables. Existen los contaminantes atmosféricos, tanto primarios como secundarios. Los contaminantes primarios son los que se emiten directamente a la atmósfera, como el dióxido de azufre, que daña directamente la vegetación y es irritante para los pulmones. Como siguiente, los contaminantes secundarios, que son aquellos que se forman mediante procesos químicos atmosféricos que actúan sobre los contaminantes primarios o sobre especies no contaminantes en la atmósfera. Son importantes contaminantes secundarios el ácido sulfúrico, que se forma por la oxidación del CO2, el dióxido de nitrógeno, que se forma al oxidarse el contaminante primario NO, y el ozono, que se forma a partir del oxígeno. Gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Jordi Chila Vilés, estudiante de la Universidad Luis Boas Torres de Esmeralda, de la Facultad de Tecnología de la Información, séptimo semestre. Bueno, ¿quién habla? Bueno, vamos a hablar un poco sobre los principales tipos de contaminación del aire, que sería la contaminación gaseosa, que son ambientes exteriores e interiores, los cuales son contaminantes gaseosos que aparecen en diferentes concentraciones. Generalmente los más comunes serían el monóxido de carbono, el hidróxido de carburo, el óxido de nitrógeno, el óxido de azufre y el ozono. Diferentes fuentes producen estos compuestos químicos, pero las principales fuentes artificiales es el quema de combustible fósil, la cual la contaminación del aire es interior, ya que es producida por el consumo del tabaco, el uso de ciertos materiales de construcción, productos de limpieza y muebles del hogar, y los contaminantes gaseosos del aire provienen generalmente de volcanes e industrias, como comúnmente reconocido que es totalmente la contaminación del aire, vendría a ser la niebla tóxica, ¿no? Listo, teniendo en cuenta que los efectos o las emisiones de dióxido de carbono son producidas por millones de países por tonelada, esto conlleva un efecto de gases en atmósferas en el clima. Pues teniendo en cuenta eso de ahí vienen los efectos climáticos, que generalmente son contaminantes que se elevan o flotan lejos de su fuente sin acumularse hasta un nivel peligroso. Pero generalmente los patrones de viento de las nubes, de la lluvia o de la temperatura que puede afectar la rapidez con que los contaminantes se alejan de la zona, vendría a ser climáticos, ya que se atrapa la contaminación atmosférica en valles o en la desplace de la tierra que producen daños ambientales en distintas fuentes de origen. También tenemos lo que sería el efecto invernadero, que evita una parte del calor recibido desde el sol, desde la atmósfera y vuelve al espacio. Está, como por decirlo, caliente la superficie de la Tierra, y existe una cierta cantidad de gases de efecto invernadero en la atmósfera que son absolutamente necesarios para calentar la Tierra, pero en la debida proporción. Generalmente este es mayor y por lo tanto se calienta más y genera unas actividades como la quema de combustible derivado del carbono, aumenta esa proporción y el efecto invernadero aumenta mucho. Y generalmente algunos científicos consideran
que como consecuencia está produciendo el calentamiento global. También tenemos lo que sería el daño de la capa de ozono. Generalmente el ozono es una forma de oxígeno o test que se encuentra en la atmósfera superior de la Tierra. El daño de la capa de ozono se produce principalmente por el uso de clorofluorocarbono o en sus siglas CFSC, que son las capas finas de la molécula de ozono en la atmósfera, que absorbe algunos de los rayos ultravioleta antes que llegue a la superficie de la Tierra. Entonces, dentro de esto tenemos también lo que sería composición del aire atmosférica, que es la atmósfera que está formada por el aire, que esta es una mezcla de diferentes gases con diferentes propiedades, acompañados de partículas sólidas, líquidas y suspensión, como polen, ceniza volcánica, residuos de combustible, agua, etc. Las composiciones de la atmósfera terrestre han sido evolucionando a través del tiempo y hoy es la misma, o hoy es muy distinta a lo que había cuando inició la formación de la Tierra. Ahora, tenemos también composiciones de aire atmosférico. Uno de los gases más comunes generalmente son el nitrógeno, que el nitrógeno es un gas abundante en la atmósfera. Es un gas diatómico muy importante para los procesos vitales. También tenemos el oxígeno, que es el segundo gas más abundante en la atmósfera. Es un gas también diatómico cuya importancia para la vida lo conocemos todos, ¿no? Que es el oxígeno que interviene en la respiración y nos ayuda a metabolizar los alimentos para extraer la energía que necesitamos para vivir. El argón, ¿qué es el argón? Es un gas monomático que pertenece a la familia de los gases nobles. Este químico generalmente es inerte y no produce ningún problema para la salud humana. El CO2 es el dióxido de carbono, es un gas que forma parte de la importancia o importante proceso de los seres vivos también. ¿Qué más tenemos? Los gases no también mencionados, ¿no? Que proporcionan muy reducidamente o que se encuentran otros gases como el neón, el helio, el metano, el criptón, el hidrógeno, el ozono, ¿no? El ozono, a pesar de que su escala precisamente sobre un 0,004%, es indispensable para la vida en la Tierra, ya que su capacidad de absorción de la radiación ultravioleta es súper efectiva y evita el calentamiento global en ciertos casos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Eric Vero y hoy les voy a hablar sobre las fuentes de emisión. Fuentes de emisión nos dice que se refiere a las fuentes específicas o puntos de las cuales se liberan contaminaciones en el medio ambiente. En sí, ya sea una forma de gestión de gases, partículas sólidas, líquido o calor. Estas fuentes pueden ser naturales o atrogénicas, causadas por la actividad humana. Tenemos lo que es 4 puntos, que serían fuentes puntuales, tenemos fuentes móviles, fuentes de área y fuentes naturales o biogénicas. Tenemos la primera, un pequeño concepto, que fuentes puntuales se caracteriza por ser extorsionarias o estar en un punto fijo o como las plantas o energía. Y tenemos lo que es, digamos, lo que son la industria, la química, las refinerías, el petróleo y la fábrica. Fuentes móviles, que son aquellas que abarcan todas las formas de transporte y los vehículos automotores. Tenemos la de área, toda aquella actividad que en conjunto afectan a la calidad del aire, como el uso de madera, y imprentas, licorerías o actividades agrícolas, para mencionar algunas de ellas. Fuentes naturales o biogenéticas son el resultado del fenómeno de la vida natural vegetal, como emisión producida por los volcanes, océanos y erosión del suelo. Tenemos centrales térmicas, son instalaciones industriales que generan eléctricamente mediante la quema de combustibles fósiles como el carbón, el petróleo o el gas natural. En sí, estos carbonos CO2 a la atmósfera como resultado da la combustión de estos combustibles, que lo convierte en una fuente muy importante para la emisión del GEI, también conocida como el dióxido de azufre, CO2, y dióxido de nitrógeno, NOx. Tenemos lo que son la refinería.
Las refinerías de petróleo son instaladas industriales donde se procesa el petróleo crudo, como producir una variedad de productos derivados del petróleo, como gasolina, diésel y queroseno, así, sí. Durante el proceso se emite GE, incluido un CO2. Tenemos lo que son focos móviles. Esta categoría incluye un vehículo de movimiento como automóviles, camionetas, barcos, aviones que utilizan motores de combustión interna. En sí, los motores de combustión interna queman combustibles fósiles que emiten el GEI, principalmente como CO2 y otros contaminantes atmosféricos. Tenemos derivados del azufre, que esta categoría se refiere a los compuestos químicos que convierten el azufre como el dióxido de azufre, CSO2, y el tróxido de azufre, CSO3. Estos componentes pueden ser emitidos por diversas fuentes industriales, como centrales eléctricas que queman carbón en alto contenido de azufre. Tenemos lo que son derivados del carbono. Los derivados del carbono incluyen una amplia gama de compuestos químicos y procesos industriales que involucran el carbono, como quema de combustible fósiles o carbón, petróleo o gas natural. La quema de estos combustibles fósiles, la principal fuente es la emisión del CO2 y el GI más abundante. Las emisiones tenemos que reducirlas de estas fuentes para que haya transiciones hacia las fuentes de energía más limpias, procesos industriales más sostenibles. Son esenciales, son esenciales para mitigar el cambio climático y reducir los contaminantes atmosféricos. Gracias.